Qué gusto saludarles. Es un privilegio para mí estar nuevamente junto a ustedes para continuar con nuestro estudio del libro de Judas. El pasaje bíblico que vamos a estudiar en esta oportunidad es Judas, versículos 11 a 13. En nuestro último estudio bíblico en el libro de Judas, consideramos a algunos personajes por medio de los cuales Judas nos mostró el carácter de los apóstatas. En esta ocasión, en el pasaje bíblico que tenemos para nuestro estudio, vamos a ver a tres personajes del Antiguo Testamento que por ser apóstatas recibieron justo castigo. Y Judas va a expresar su lamento a causa de ellos. Luego va a comparar a estos apóstatas con 5 eventos de la naturaleza. El primero que trae Judas a colación es el caso de Caín. Mire lo que dice Judas, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Pues note cómo Judas comienza este pasaje bíblico con esa expresión entre signos de admiración. Ay de ellos. Es una manera de expresar el temor, ese sentido de tristeza, de pesar por lo que sucede con ellos. Ay de ellos. Es como si hoy dijéramos, siento mucho por ellos. El caso de Caín es un caso típico de un apóstata. Dice que los apóstatas siguen el camino de Caín, imitan a Caín en lo que Caín hizo. La historia de Caín se encuentra en Génesis capítulo 4. Caín tuvo algunos privilegios que solamente él pudo haberlos obtenido. Por ejemplo, Caín fue el primer humano nacido de una mujer. Antes de él no hubo nadie que nazca de una mujer. Él fue el primero. Otro privilegio que él tuvo fue que creció con padres que vieron a Dios cara a cara. Estoy seguro que cuando Caín era todavía un niño o hasta de pronto un joven, sus padres deben haberles hablado mucho en cuanto a cómo era la relación con Dios antes de la entrada del pecado en el mundo. Sí, tremendo privilegio. Otra cosa que podemos decir de Caín es que Dios debe haberle comunicado la forma para ofrecer sacrificios. A raíz de el pecado de Adán y Eva, pues se requería que una víctima inocente tome el lugar del culpable para recibir castigo y de esa manera que el culpable pueda, digamos, purgar su culpa. Y Caín debe haber estado al tanto de lo que Dios demandaba para hacer eso. Dios debe haber comunicado de una manera muy clara a Caín que se necesitaba de una víctima inocente como un sacrificio por el pecado. Sin embargo, sabiendo todo esto, Caín desobedeció a Dios y el momento de hacer un sacrificio ofreció su propio esfuerzo, el fruto de la tierra. Caín era un agricultor y tomó lo mejor de sus cosechas, el fruto de su trabajo, y eso trajo para ofrecer a Dios en calidad de un sacrificio. Sin embargo, su hermano, Abel, él también escuchó lo mismo que Caín, pero Abel hizo lo que es correcto. Él ofreció un primogénito de las ovejas, lo mejor de las ovejas. Pues la palabra de Dios nos relata que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Esto trajo enorme pesar al corazón de Caín y como consecuencia de eso, él terminó asesinando a su hermano Abel. Tenemos entonces, en esencia, que Caín rechazó el plan de Dios e impuso su propio razonamiento.
¿Cuál fue la consecuencia de este pecado de Caín? Pues Caín terminó siendo desterrado de la presencia de Dios. De los descendientes de Caín, poco se sabe. Lo único que podríamos decir es que todos ellos perecieron en el diluvio de Génesis. El camino de Caín. Eso representa a todos aquellos que intentan acercarse a Dios bajo sus propios medios, por su propio esfuerzo, bajo su propio razonamiento, como Caín, que ofreció el fruto de la tierra. Pues en Caín tenemos a todos aquellos que pretenden al menos acercarse a Dios a su manera, acercarse a Dios por medio de lo que ellos son capaces de hacer, por sus buenas obras. Conocido es que dentro del catolicismo romano, una de las doctrinas es justamente que la manera de acercarse a Dios es por medio de las buenas obras, por ser bueno, por no hacer mal a nadie. Ellos piensan que de esa manera van a ser aceptados por Dios, pues son los apóstatas, los que siguen e imitan el camino de Caín. Ellos terminan siendo desterrados por Dios. Qué triste, qué lamentable. Caín tenía tantos privilegios, tenía todo el conocimiento para hacer las cosas como Dios quería que sean. Sin embargo, él hizo totalmente lo contrario y terminó desterrado de la presencia de Dios y eventualmente desapareció de todo lo que Dios podía haber hecho con él. En segundo lugar, tenemos el caso de Balaam. Mire lo que dice a continuación, versículo 11. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El caso de Balaam aparece allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, versículos 22 a 25. El texto nos dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Eso significa que corrieron con codicia tras el error que cometió Balaam. Balaam era un profeta asalariado. Eso quiere decir que se vendía al mejor postor. Un profeta asalariado. La motivación de Balaam era la codicia. Observe lo que dice el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 2, en el versículo 14. Apocalipsis 2:14 nos habla justamente de este personaje de Balaam. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa era la doctrina de Balaam, este profeta de la antigüedad que llegó a ser un apóstata. La motivación que él tenía es codicia. Y codicia no solamente por cosas materiales, por la riqueza, sino también, como vimos ahí en Apocalipsis, codicia por placeres prohibidos que Dios aborrece. Pues, a pesar de saber lo que Dios quería, este profeta Balaam procuró maldecir al pueblo de Dios, a Israel. No logró hacer lo que él quería, simplemente porque Dios se lo impidió, no porque Balaam estaba reconociendo que era algo que no debía hacer. Dios se lo impidió y esa fue la causa para que él no cumpla con el deseo de maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, Balaam hizo algo muy condenable. Incitó al pueblo a pecar contra Dios. Eso lo podemos ver allí en Números, capítulo 25, versículos del 1 al 18. El pueblo, incitado por Balaam, se dedicó a la fornicación, a el uso del sexo de una manera condenada por Dios. Fornicación con las hijas
de Moab. La forma de pensar de Balaam seguramente fue: yo no pude maldecirlos, pero si va a haber algún daño para este pueblo, les voy a incitar al pecado de fornicación, de modo que sea el mismo Dios de los israelitas quien les castigue. Qué condenable esta obra de este profeta Balaam. Pues la palabra de Dios nos relata cuál fue el triste final de este profeta Balaam. Y ustedes pueden buscar en sus Biblias allí el libro de Números, capítulo 31, versículo 8. Mire lo que dice en cuanto a la forma como murió este profeta Balaam. Números 31, 8, dice así la palabra de Dios: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ese fue el final de este profeta apóstata Balaam. Termina siendo traspasado por una espada. Todos aquellos que se lanzan por la codicia, como fue el caso de Balaam, terminan justamente de esta manera. Terminan en destrucción. Tenemos ya entonces a 2 personajes del Antiguo Testamento que fueron apóstatas. El caso de Caín, un hombre que va en contra del plan de Dios y termina desterrado. Tenemos el caso de Balaam, que por amor a la riqueza, por la codicia de placeres prohibidos, va en contra de la palabra de Dios y de esa manera termina destruido. En tercer lugar tenemos el caso de Coré. Volvamos a Judas, versículo 11, porque allí también vemos este tercer personaje. Dice al final del versículo: y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí tenemos otro personaje del Antiguo Testamento, Coré. Su historia aparece en el libro de Números, capítulo 16. Acá se nos habla de la contradicción de Coré. Contradicción es la traducción de la palabra antilogía en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento y que se puede traducir también como oposición o rebelión. La oposición o la rebelión de Coré. Coré era un levita, familia de Moisés y de Aarón. Moisés y Aarón eran hermanos y Coré era primo de ellos, según lo que vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, en el versículo 21. Al hablar de Coré, la palabra de Dios nos relata que en algún momento incita a la rebelión contra Moisés y contra Aarón. Y no solamente estaba él en esta actitud de rebelión, sino que también arrastró a otros levitas como Datán y Abiram, y también a otro que se llamaba On, quien no era un levita sino un rubenita. Y la rebelión fue creciendo y fue aumentando. Y ya no eran solamente Coré y Datán y Abiram y también On, sino que dice la palabra de Dios que también convenció a 250 príncipes, varones de renombre. Es decir, que la cosa se hizo bastante grande en cuanto a la rebelión contra Moisés y contra Aarón. ¿Cuál fue el caballo de batalla de Coré en su rebelión contra Moisés y contra Aarón? Pues la palabra nos muestra que Coré y todos los que le seguían dijeron a Moisés y Aarón: basta ya de vosotros, todos tenemos el derecho que ustedes tienen. En otras palabras,
les desconocemos como nuestra autoridad. ¿Quién les ha puesto en ese lugar? Todos nosotros tenemos el derecho de estar en la posición que ustedes tienen. Pues, ¿qué hizo Moisés cuando supo de esta rebelión de estos personajes? Bueno, Moisés hizo lo que todos debemos hacer cuando estamos en problemas. Moisés puso la rebelión en las manos de Dios y pidió a Dios que Él le guíe en cuanto a cómo manejar la situación. Dios obviamente respondió a Moisés y le mostró la manera de tratar a esta rebelión. Pues lo que sucedió fue que Moisés y Aarón ordenaron a Coré y a todos sus seguidores que cada uno tome su incensario y pongan incienso en ellos y se presenten delante de Jehová para que Jehová manifieste su voluntad en cuanto a ese brote de rebelión. Coré fue tan malvado que inclusive incitó al pueblo a unirse a él en la rebelión en contra de Moisés y contra de Aarón. Jehová, por tanto, se manifestó y estaba tan enojado que quiso consumir al pueblo. Moisés tuvo que intervenir ante Jehová para que no mate a todo el pueblo, sino solamente a Coré y a los que le habían seguido en esa rebelión. Jehová manifestó su ira contra Coré, contra Datán y contra Abirán, haciendo que la tierra se abra y los trague vivos, junto a todas sus casas y sus posesiones. Además de eso, Jehová también castigó con fuego, que consumió a los 250 que apoyaron a Coré, esas personas importantes, príncipes que apoyaron a Coré. A pesar de esta manifestación de la ira de Dios contra los rebeldes, el pueblo todavía siguió quejándose contra Moisés y Aarón por lo que había sucedido a raíz de la matanza de estas personas y de estos príncipes. De modo que Jehová tuvo que enviarles como castigo una plaga que comenzó a matar a muchísima gente. Nuevamente fue necesaria la intervención de Moisés y de Aarón para que cese la plaga. Y en la plaga murieron nada más y nada menos que 14,700 personas. En Coré encontramos a otro apóstata. ¿Por qué? Porque rechaza la autoridad. No olvide que esa es una característica de todo apóstata. Rechaza a la autoridad. Siempre tiene esa actitud de que, ¿por qué hay ciertas personas en el liderazgo? Cualquiera de nosotros puede estar allí. Y el mejor que podía hacer ese trabajo soy yo. Rechazan a la autoridad. Coré cometió justamente ese error. Y en eso él es un apóstata. ¿Qué sucedió con la vida de esta persona? Pues hemos visto que terminó enterrado vivo. Y por eso, al escribir la carta y al mostrar qué es lo que pasa con los apóstatas, Judas dice, ay de ellos, ay de Caín, ay de Balaam, ay de Coré, pobres de ellos. Su apostasía les conduce, en algunos casos, al destierro, como sucedió con Caín. En otros casos, les conduce a ser destruidos, como sucedió con Balaam. Y en otros casos, les conduce a ser desechados como si fueran basura, para ser enterrados, como el caso de Coré. Caín entonces rechazó el plan de Dios y termina desterrado. Balaam rechazó la palabra de Dios y termina destruido. Coré rechazó la autoridad de Dios y termina desechado como basura. ¿Cuánta razón tiene Judas al expresar lamento por estas personas? Ay de ellos. Tenga cuidado. La apostasía es algo terrible
Es algo que Dios lo juzga de una manera muy, pero muy severa, como acabamos de ver en este texto que hemos considerado en esta ocasión. Pues, volviendo a Judas, vamos a ver que Judas va a comparar a los apóstatas con algunas cosas que son propias de la naturaleza. Y eso podemos ver a partir del versículo 12. Miren lo que dice. Voy a leer hasta el versículo 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Acá encontramos entonces a Judas comparando a los apóstatas con 5 cosas que son propias de la naturaleza. En primer lugar, los compara con manchas en los ágapes, allí en el versículo 12. Manchas en vuestros ágapes. ¿En qué sentido? Pues dice que comiendo impúdicamente con los creyentes, en el fondo ellos estaban apacentando o pastoreándose a sí mismos. Los ágapes eran las comidas en conjunto que los primeros creyentes celebraban en las iglesias locales, y normalmente lo hacían después de celebrar la cena del Señor. Se quedaban allí las personas, los creyentes, para compartir una comida juntos y disfrutar de la comunión que como hermanos tenían. Y obviamente, como los apóstatas se introducen encubiertamente en las iglesias, allí en medio de todo ese grupo de hermanos que disfrutaban de la comunión, comiendo juntos, estaban estos apóstatas. Dice el texto que acabamos de leer que estos apóstatas eran como manchas en los ágapes. La palabra manchas es la traducción de la palabra griega spilas, que se puede traducir también como una roca en medio del océano. O podríamos decir tal vez con propiedad un arrecife. El arrecife es esa formación rocosa que está en el mar y que solamente se ve apenas una parte, la mayor parte del arrecife está debajo del agua. Y los arrecifes son cosas muy peligrosas para la navegación, porque puede ser que el capitán de una embarcación no distinga que hay un arrecife delante y choca su barco contra ese arrecife y trae destrucción. Pues esa es la figura que está utilizando Judas para hablar de estos apóstatas. Son hombres que por su conducta dañan moralmente a otros y les hacen naufragar, afectan la vida de personas. Dice que actúan de una forma impúdica. Impúdicamente significa que no les da temor ni vergüenza de su conducta inmoral. Impúdicamente también significa algo que es deshonesto, pues esa era la forma de manejarse de estos apóstatas. Y luego dice que se apacientan a sí mismos. Eso quiere decir que se creen pastores del rebaño, de la congregación, pero en realidad estos apóstatas están aprovechándose de las ovejas. Son personas que ya no viven para las ovejas, son personas que viven de las ovejas. Son personas que aprovechan la comida de las ovejas para engordarse a sí mismos. Esto en realidad es inevitable que me lleve a pensar en todos los predicadores de la actualidad que enfatizan esto de que todo creyente tiene que ser una persona rica.
el falso evangelio de la prosperidad. Un falso evangelio en el cual solamente aquellos que lo impulsan prosperan. ¿A costilla de quién? A costilla de todos aquellos que se dejan engañar por estos apóstatas, predicadores de este evangelio de la prosperidad, que les extraen todo lo que pueden para ellos vivir en la opulencia, para ellos disfrutar de todo lo que este mundo puede ofrecer en lo material. Pues estos predicadores del evangelio de la prosperidad caen perfecto dentro de lo que Judas está describiendo. Estos predicadores del falso evangelio de la prosperidad son las manchas en los ágapes. Son aquellos que comiendo impúdicamente se apacientan a ellos mismos. Terrible esto de los apóstatas. Pero también otra figura que utiliza Judas es las nubes sin aguas. Eso dice allí a continuación. Nubes sin agua, que son llevadas de acá para allá por los vientos. Nubes sin agua. Cuando hay una sequía y los agricultores están tan desesperados porque haya lluvia para ayudar a germinar sus plantas o para que las plantas puedan crecer, mirar en el firmamento las nubes es motivo de gran alegría, de gran expectación. Hay mucha esperanza en que va a venir una lluvia. Pero ¿qué sucede? Vienen los fuertes vientos y esas nubes que presagiaban lluvia desaparecen o se van a otro lado. Son las nubes sin agua. Y los apóstatas son comparables a eso. Son como nubes sin agua. No tienen absolutamente nada para ofrecer. Prometen mucho, pero no cumplen nada. Qué triste. Son los apóstatas. Y nuevamente aquí, en la actualidad podemos ver a muchos de estos introducidos encubiertamente en las iglesias. Estas nubes sin agua, que ofrecen mucho, pero no cumplen nada. Ahí están los milagreros. Vamos a hacer milagros. La campaña de milagros. Y vengan los enfermos. Y vengan los que tienen cualquier deformación en su cuerpo, que acá los vamos a restaurar. Acá va a haber una gran manifestación de poder para que todos aquellos que tienen algo mal en su salud salgan de aquí sanos. Y qué lamentable. Tantas personas que caen en el discurso de estas nubes sin agua y allí están siendo partícipes de todo ese show. Personas que asisten en silla de ruedas porque supuestamente les prometen que van a salir caminando y corriendo. Y todo es una farsa, todo es un engaño, todo es totalmente incorrecto. Son nubes sin aguas. Ofrecen mucho, pero no cumplen absolutamente nada. Las nubes sin agua son inestables, llevadas de acá para allá por todo fuerte viento. Así son los apóstatas, totalmente inestables, llevados de acá para allá. En tercer lugar, Judas tipifica a los apóstatas con árboles otoñales. Pues, ¿qué significa esto? Pues significa árboles que parece que tuvieran mucho fruto, pero en realidad no tienen fruto alguno. Judas dice que son sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Los árboles otoñales, esta expresión que Judas utiliza, se refiere a que a fines de otoño es el tiempo más tardío para ver el fruto en un árbol. Y como estos árboles están desarraigados, sin raíz, 2 veces muertos, pues no tienen fruto
alguno que se pueda aprovechar. No tienen hojas prácticamente. Parecen árboles muertos. Son como un árbol arrancado de raíz. Y nuevamente aquí es una hermosa figura de lo que son los apóstatas. En la vida de ellos no se ve absolutamente ningún buen fruto. Todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que piensan es absolutamente contrario a la voluntad de Dios. No hay nada de fruto que sea algo bueno. Árboles otoñales, árboles muertos, árboles desarraigados. En cuarto lugar, dice Judas que son fieras ondas del mar y que espuman su propia vergüenza. Pues aquí vemos que estos apóstatas son personas que viven una vida totalmente inmoral, una vida totalmente deshonesta, sucia delante de Dios. Fieras ondas del mar. Fieras se puede traducir también como salvajes en el sentido moral. Las ondas del mar hace referencia a hombres que se mueven por sus impulsos, hombres que no tienen en absoluto ningún tipo de control en su vida. Qué interesante. Así son los apóstatas. Espuman su propia vergüenza, como las ondas del mar que golpean contra la playa y dejan todo tipo de suciedad arrastrada por las olas. Así son los apóstatas. En su vida privada no hay absolutamente nada bueno que se pueda rescatar. Personas totalmente entregadas a los vicios, a la inmoralidad. Viene a mi mente nuevamente el caso de el fundador del mormonismo, José Smith, una persona que pensaba que no hay problema con tener más de una esposa. Y según se habla de él, tenía decenas de esposas. Para él estaba de lo mejor, no hay problema. Así es como se debe vivir. Increíble. Un ejemplo muy, muy digno de mencionar. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. En quinto lugar, Judas trae a colación que los apóstatas se los puede ver simbolizados por estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Las estrellas errantes, o lo que hoy nosotros los conocemos como los meteoritos o como las estrellas fugaces. Seguramente en alguna noche estrellada usted tuvo la oportunidad de mirar hacia el firmamento y ver un destello de luz y que raudamente cruza de un lugar a otro. Y así como aparece, desaparece. Esa es la característica de los meteoritos, de las estrellas fugaces o las estrellas errantes de las cuales nos habla Judas. Y dice que la oscuridad está reservada para estas estrellas errantes. Las estrellas errantes, los meteoritos, las estrellas fugaces tienen una corta vida, duran apenas un instante. Aparecen y luego desaparecen en las tinieblas. Y así son los apóstatas. Cuando surgen parecen que brillan con luz propia. Pero a medida que van dando a conocer su falsa doctrina, su falsa forma de vivir, porque vida y doctrina siempre van relacionadas. A medida que van manifestando eso, pues raudamente, rápidamente, van desapareciendo hacia una oscuridad de tinieblas, hacia las tinieblas de la condenación. El daño que causan los apóstatas es un daño terrible, pero los apóstatas en sí mismos van
rápidamente hacia su propia destrucción, como vimos que fue el caso de Caín, fue el caso de Balaam, el caso de Coré. Vemos entonces cómo en este pasaje bíblico Judas, el autor de la carta, hace referencia al triste final de todo apóstata. Todo apóstata tiene privilegios que son incomparables, pero jamás se ciñe a ellos, jamás los valora, jamás los respeta, jamás se mantiene en eso y algún momento se desvía, como es el caso de Caín, que sabiendo que debía ofrecer una víctima inocente, ofreció obras, el fruto de sus manos, la salvación por obras. Como el caso de Balaam, él sabía que no debía maldecir al pueblo de Dios, pero hizo algo que resultó también en gran mal para el pueblo de Dios, cuando incitó al pueblo a cometer fornicación con mujeres incrédulas. Un hombre que desechó la palabra de Dios. ¿Y cómo terminó? Terminó traspasado por espada, en destrucción. Caso de Coré, un hombre que tuvo el gran privilegio de ser parte de la tribu escogida de Dios para el servicio en el templo. Él era un levita. Tenía el gran privilegio de estar en cercanía, aún con vínculos familiares, con Moisés, con Aarón. Sin embargo, en algún momento se rebela contra ellos y en eso se rebela contra Dios, diciendo, ¿y por qué ellos y no nosotros? ¿Y cómo termina? Enterrado vivo, con toda su familia y con todas sus pertenencias. Es trágico el final de todo apóstata. Y cómo Judas los compara con lo que vemos en la naturaleza, los compara con manchas en los árabes, arrecifes en medio del mar, que están allí para causar naufragio a una embarcación. Los compara con personas que son como nubes, que ofrecen mucho, pero no traen lluvia, nubes sin agua. Los compara con árboles otoñales secos y desarraigados, que no dan fruto en absoluto. Los compara con fieras ondas del mar, que al golpear contra la playa dejan todo tipo de inmundicia, todo tipo de suciedad, y los compara también con estrellas errantes que raudamente brillaron por un instante, pero van a las tinieblas de castigo, tinieblas de recompensa por sus malas obras. ¿Cuánta razón tiene Judas al decir, ay de ellos, pobres de ellos? Es trágico realmente el fin de todo apóstata. Hasta acá llegamos, mis queridos hermanos. Vamos a continuar después con lo que resta del pasaje bíblico. Muchísimas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.